Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo comunicar un PLC Compact Logix con un indicador de peso ZM201 de la marca Avery Weightronics. La comunicación será a través del estándar TSP a través de Ethernet, por lo que si tú tienes otro equipo que soporte dicho estándar también te servirá este video. En este caso el indicador será el servidor y nuestro PLC el cliente. El contenido es primero conectar la celda de carga al indicador, también vamos a realizar la calibración en cero y el peso de referencia del indicador, ajustaremos la escala, configuraremos el puerto de Ethernet del indicador y por último importaremos unas rutinas a nuestro programa de Studio 5000. Estas rutinas yo se las voy a compartir, les voy a dejar un enlace en la descripción o en un comentario fijado. Primero vamos a conectar la celda de carga. Para esto, este es el pinout de nuestro indicador. Como podemos ver en el primer conector es donde vamos a conectar la celda de carga. Simplemente debemos seguir el pinout de nuestra celda de carga. En este caso, este es el pinout de mi celda de carga. Si tú tienes otra celda de carga, vas a necesitar que te compartan el pinout para que no tengas ningún problema. Y simplemente es excitación más, excitación menos, excitación menos. Y así vamos a colocar nada más excitación, señal y shield. Vamos a ir al modo de configuración, nos vamos a enfocar en la calibración, en la escala y en los puertos. Para acceder el password es 3088, ahorita les voy a mostrar cómo colocarlo. En la calibración nos vamos a enfocar en la calibración 0, en el span o peso de referencia y en la unidad de calibración vamos a elegir kilogramos. En la escala vamos a colocar la capacidad, en este caso es de 100 libras, por lo tanto es de 45.5 kilogramos. En división se refiere a la resolución, queremos ver así puros enteros o también queremos ver decimales. En las unidades vamos a elegir para unidad 1 libras y para unidad 2 kilogramos. Por último, en los puertos nos vamos a enfocar en el puerto de Ethernet. Vamos a colocar la IP, la submáscara, el gateway, el DHCP lo deshabilitamos y vamos a elegir un puerto. En este caso ustedes van a elegir el que ustedes, en este caso yo voy a elegir el 9102 y en tipo voy a elegir en server y por último en host vamos a dejar todo en 0. En protocolo vamos a ir al puerto número 1, el type X vamos a elegir SMA que es los comandos que vamos a enviar. En bit X vamos a elegir Ethernet que es a donde queremos que envíe la información a través de Ethernet y por último el formato en el que queremos recibir la información, print, y vamos a elegir el formato. Y antes de comenzar, en caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el indicador de peso. De este lado tenemos nuestra pesa, este es de 1 kilogramo y también tenemos nuestra celda de carga. Vamos a ir por la parte de atrás, aquí tiene una tapita y podemos acceder a las terminales. Aquí por ejemplo tenemos la primer terminal, en este caso es donde se debe de conectar ahí nuestra celda de carga. Aquí nosotros ya tenemos los de excitación, el menos más, los de la señal, menos más y por último el shield. Y algo también importante a tomar en cuenta es que aquí vienen, digamos, dos jumper. Este jumper y este jumper deben de colocarse siempre y cuando nuestra celda de carga sea de 4 hilos, que es mi caso. En caso de que la de ustedes sea de 6 hilos, tienen que quitar esos jumpers. Y aquí también ya tenemos el cable de Ethernet conectado. Entonces ahora sí lo voy a girar y vamos a pasar a la configuración. Bueno, primero vamos a entrar al modo de configuración. Para esto dejamos presionado F1, ahí nos va a pedir el password. Con estos botones vamos a elegir primero el 3, después con unidades nos movemos hacia la derecha para colocar el siguiente dígito, es 3088, recuerden que lo pusimos en la presentación. Y por último damos el 0, que es como el enter, aquí está el indicador aquí abajo, lo presionamos. Y ahí ya entramos al modo de configuración. Vamos a ir aquí, vamos a poner en seleccionar. Vamos a ir a calibración, ponemos seleccionar, scale 1 en 0. Y ahí en calibración 0 vamos a darle select. Para esto aquí nos aparece una C que significa calibración. Vamos a quitar aquí de este lado, bueno, vamos a ver si se puede ver. De este lado aquí tengo la celda de carga, voy a quitar el peso y le voy a colocar aquí 0 y de nuevo le ponemos aquí 0.
y ahí quiere decir que ya regresó, ya regresamos al menú. Ahora nos vamos a colocar aquí en F1 para regresar. Después vamos a ir aquí a Units para ir al siguiente, que es Span, es el peso conocido. Vamos a poner aquí en Select y el peso en este caso es de 1 kilogramo. Aquí lo dice. Bueno, no sé si se alcance a ver. Ahí está, 1 kilogramo. Entonces aquí le colocamos el peso de la pieza que vamos a colocar. En este caso es 1 kilogramo el mío. Le pongo aquí en 0 y aquí debemos de colocarlo. Algo que tiene la celda de carga es que sí es un poquito sensible. Entonces pues sí varía dependiendo de dónde lo coloque. Ahí más o menos lo voy a poner. Le ponemos aquí en 0. Aquí está desarrollando el proceso. Después le volvemos a poner aquí 0 y ahí ya terminó, digamos, el span. Otra cosa, vamos a ir ahora aquí a Units y vamos a ir aquí a unidad de calibración. Le ponemos Select. Bueno, aquí le vamos a poner en kilogramos, en 1000 gramos viene siendo kilogramos. Y por último ya terminamos, le ponemos en F1, F1, F1. Regresamos a Calib. Ahora vamos a ir al siguiente menú. El menú que sigue es el de Scale. Vamos a ponerle aquí en seleccionar. Vamos a seleccionar el Scale 1 en capacidad. La capacidad de esta celda de carga es de 100 libras, es decir, 45.36 kilogramos. Entonces ahí lo voy a dejar. Yo me voy a salir con F1. De hecho dice abort. No se hace ningún cambio. Regresamos y vean cómo permanece. Le pongo aquí en salir. Después voy a seguir. Y en división es lo que les comentaba, que es la resolución. Yo aquí tengo para que me muestre hasta 2 decimales. Si ustedes quieren más, simplemente aquí le van colocando hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo cuántos decimales ustedes deseen. Yo lo voy a dejar así como lo tenía. Y por último, en unidades, vamos a ir aquí a siguiente, seleccionamos y seleccionamos. En la unidad 1 podemos dejar libras y regresamos, y en la unidad 2 podemos dejar kilogramos para tener las dos opciones. Así cada vez que alguien le presione, se va a cambiar a kilogramos o a libras. Si ustedes no quieren que se pueda cambiar, pueden poner la unidad 1 y unidad 2 como libras, o unidad 1 y unidad 2 como kilogramos. Le ponemos aquí F1, salir, y aquí estamos en Scale. Ahora vamos a ir a puertos. Aquí le damos, seleccionamos, vamos a irnos al puerto de Ethernet, que es el que nosotros queremos trabajar. Le damos en siguiente. En IP, aquí ustedes van a ir colocando cada uno de los 4 octetos. Este es el primero, 192. Esta pues ya tiene una IP. Ustedes aquí lo pueden ir cambiando. Por ejemplo, aquí está en 0 y con estos dos pueden ir subiendo. 1, brincamos al siguiente. Yo aquí le pongo 9 y después aquí 2, 192. Y cuando ya estemos seguros, le damos aquí en 0 o en Enter. Le damos, yo ya tengo 168, le voy a dar porque ese ya si lo quiero así, lo voy a dejar 0 y termina en 42. Después vamos a ir aquí a Units, vamos a ir a su máscara, seleccionamos y de nuevo ustedes van a colocar la que ustedes deseen. En este caso yo soy 255, 255, 255, 0. Después continúo en Gateway. En este caso yo tengo todo como 0, 0, 0, 0. De hecho aquí nos aparece cuál octeto es. En este caso es el 4. Le damos 0. Y por último, en DHCP vamos a seleccionarlo. Yo lo tengo apagado para que tenga una IP fija. Aquí me voy a regresar. Siguiente es Connection Number. Vamos a ir aquí, seleccionamos el de Ethernet, lo seleccionamos, el puerto 1. Aquí es qué número de puerto queremos. Yo voy a colocar el 9102. Si ustedes tienen otro disponible, lo pueden poner. Solamente deben de verificar que el puerto que coloquen no esté ocupado ya por algún otro dispositivo. Entonces aquí lo voy a dar 0 para que se guarde. Después nos pide el tipo 1. Seleccionamos, va a ser el servidor, el indicador. Vamos a darle Enter. Y por último en Host, aquí debemos dejar todo en 0. Solamente cuando lo configuremos como cliente debemos de colocar la IP
pero aquí como va a ser servidor no debemos de colocar nada, entonces lo dejamos 0, 0, 0, 0 y así se queda. Ahora regresamos F1, F1 en Ethernet. Aquí ahora vamos a ir a protocolos, vamos a ir al siguiente, le damos aquí en Select, puerto 1, tenemos hasta 3 puertos, yo voy a elegir el puerto 1, en tipo vamos a colocar SMA, que es el protocolo o los comandos que vamos a enviar, SMA, así tal cual, en el manual vienen qué comandos podemos enviar, ahorita se los muestro. Después vamos a, aquí ponemos 0, después seguimos al siguiente con la flechita hacia un lado, bit 1, seleccionamos, nos dice dónde queremos enviar la información, yo la quiero enviar a través de Ethernet. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos port 1 que es serial o port 2 que es serial. Yo la quiero en Ethernet, aquí la voy a poner, le pongo aquí 0. Y por último tenemos el ATTR, aquí aquí vamos a elegir print ft, seleccionamos y el formato vamos a elegir 1, este es el formato que vamos a enviar, le ponemos en 0 y por último ya aquí ya, bueno no, aquí es en print f, le ponemos en 0, nos regresamos, seguimos y aquí ya regresamos al inicio. Entonces aquí F1, F1, F1 nos pregunta, ¿quieres guardar? Aquí con las flechitas hacia un lado ponemos yes o no, yo le voy a poner que sí quiero guardar. Para confirmar necesitamos dar enter en el 0, dice que está ocupado, ahí termina y en teoría ya está configurada nuestro indicador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es importar las rutinas a nuestro programa del PLC y enviarle comandos para ver si responde. Muy bien. Bueno, aquí estamos en Studio 5000. La versión que estoy utilizando es la 35011 y aquí tenemos nuestro PLC. Lo que vamos a hacer es importar las rutinas. Primero vamos a darle aquí en agregar, importar. Yo aquí ya las tengo. Se las voy a compartir. Les voy a dejar un enlace en la descripción o en un comentario fijado. Aquí nada más vamos a darle a la siguiente. Le damos aquí en OK. Y vamos a, desde nuestro main, vamos a utilizar el jump to subroutine. Vamos a colocar el nombre de la primera para mandarla a llamar. Y aquí clic derecho, removemos la instrucción. Y vamos a copiar y pegar esta línea. Y ahora mandaremos llamar la siguiente rutina. Y vamos a irnos ahora en comunicaciones, whoActive. Ustedes aquí deben de tener ya su driver. Mi PLC es este. Le voy aquí en descargar. Okay, le enviamos el proyecto. Y aquí en teoría ya estaría funcionando. Y bueno, aquí una explicación así rapidita. La comunicación al final, como habíamos dicho, es el estándar TCP. Primero tenemos que, todos por mensajería, tenemos que crear un socket, conectar el socket. Después escribimos la información que necesitamos, es decir, el comando que debemos de enviar. Aquí vamos a recibir la información y por último eliminamos el socket. Aquí en este caso este está en error. En caso de que queramos eliminar todos los sockets por alguna otra razón, aquí también está esta pequeña rutina. Y bueno, lo importante aquí es primero la IP, a quién vamos a escribirle, en este caso quién es el servidor. Recordemos que es el monitor. Vamos a ir aquí al indicador, perdón, vamos a ir a monitor y aquí vamos a colocar la IP. La IP, como recordarán, le pusimos la 42 y el puerto es el 9102. Le damos aquí en aplicar y en OK. Y ahora cerramos esta parte. Ahora, ¿dónde vamos a enviar la información? En write data. Aquí es donde se envía write data out. Vamos a ir aquí, la copiamos solamente para que vean, y esa está aquí, write data out, aquí en punto buffer. ¿De dónde viene? De command out. ¿Y command out de dónde viene? Viene de esta concatenación.
En este caso, este es el formato en el que debemos de enviar los comandos. Y eso lo podemos ver aquí. Voy a ir aquí a SMA Protocol. Y aquí están los comandos. Tenemos que mandar el LF, que viene siendo el line feed, y debemos de cerrar con el CR, que viene siendo carriage return, y en medio debemos de colocar el comando, en este caso por ejemplo la W para el peso, la P, la Z, la T, dependiendo de la acción que nosotros necesitemos, es el comando que debemos de enviar. Y aquí pues yo ya tengo, por ejemplo, vamos a ir aquí a monitor. Yo ya tengo estos formatos. Aquí tenemos el line feed. Vamos a ir hacia abajo. Aquí ponemos en data y aquí tenemos la L. Bueno, el line feed, perdón. Y también aquí mismo podemos, aquí más abajo hay una tabla de ASCII. Vamos a ir hacia abajo. Bueno, hacia arriba. Y por ejemplo aquí está el LF, por aquí debe estar, aquí está, line feed en hexadecimal viene siendo un 10, un 0A, en decimal es un 10, lo ponemos aquí por ejemplo en hexadecimal, aquí aparece el 0A, que es lo que está aquí. Entonces tenemos que enviar eso, tenemos que enviar el line feed y debemos de cerrar con el CR, que viene siendo el CD, el 0D, perdón, aquí está. Vamos a ir aquí, es el comando 3. Vamos a ir aquí a data. Si lo ponemos en hexadecimal, vean, aquí está 0D y aquí está 0D para el carriage return. Ok, entonces, o sea, todo eso tiene una razón de ser. Y en medio debemos de colocar nuestro comando. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo dos, uno para el peso y otro para enviar un escape. El peso, la W, la buscamos aquí y aquí está. Nos dice que debemos de enviar un 57 en hexadecimal. Si vamos a aquí, command list, yo aquí tengo, tú aquí puedes agregar más lista. Yo aquí tengo wait, reboot, la W. Vamos a ir y la W en hexadecimal, que vendría siendo el 57, es el que tenemos aquí. En caso de que tú quieres otro parámetro, pues simplemente lo vas ajustando. Ok, bueno, aquí lo voy a cambiar nada más a ASCII de nuevo. Y también el escape. El escape aquí venía por aquí. Aquí está. El escape viene siendo el 1B. Miren el escape, porque el escape, ¿qué es lo que hace? Le hace un reinicio, ok. Entonces es 1B. El 1B viene siendo en hexadecimal. Aquí está 1B tal cual, ok. Entonces, bueno, así es como nosotros vamos formando los comandos. Ustedes simplemente deben de ir agregando aquí a la lista o modificando los comandos que necesiten según el manual. Es que lo dejé en hexadecimal, ahí está en ASCII. Y ahí está. Y ahora sí, vamos a enviar primero el reboot para que vean cómo se va a reiniciar. Y todo lo tienen que enviar desde aquí con HM imprimir. Bueno, ustedes le pueden cambiar el nombre y voy a mostrar en la pantalla aquí para que vean cómo se debe de reiniciar. Vean cómo aquí ya se reinició, dice que está ocupado, se reinicia. Entonces, como pueden ver, ya estamos escribiendo la información aquí a través del command out, que es el L1BR, y eso lo movemos al write data out. Ok, lo volvemos a enviar y vean cómo sí lo está recibiendo. Ahora yo quiero saber, digamos, el peso actual. Entonces, para esto, algo que también tenemos que hacer es monitorear ahora la lectura. Entonces, la lectura, aquí está el read data request. Aquí vamos a ir a
a monitor, a controller tags, vamos aquí read data request, debemos de colocar el buffer, el tamaño de lo que vamos a recibir. Entonces aquí podemos colocar hasta 30, dependiendo. Si colocamos menos, pues no nos va a llegar toda la información. Entonces es importante colocarlo ahí. Y después read response. Read response, ¿por qué? Porque aquí en read, aquí es el destino, a donde lo manda, a read response. Ok, entonces vamos a ir aquí a read, todo junto, aquí lo colocamos y ahora lo ponemos de este lado. Entonces aquí vamos a mandarle bueno, primero tenemos que cambiar el comando SMA comandos, quitamos el y ahora enviamos el de la W, el del wait. Aquí está, vamos a quitar y de nuevo lo vamos a mandar, activamos y vean cómo ahora tenemos un buffer de 20. Le voy a dar aquí en response buffer y como pueden ver aquí tenemos toda esta información. Vamos a decir que nos la muestre en ASCII y aquí nos aparece 1.23 y es lo que está mostrando así aquí y está en kilogramos. Ahora, bueno, vamos a enviarlo de nuevo. Vamos a estarlo enviando. Aquí está. Lo voy a quitar. Vean cómo nos dice 0.25, 26. Y vean cómo aquí aparece 0.26 kilogramos. Si yo cambio la unidad, les comenté que podíamos poner unidad 1 y unidad 2. Vean cómo aquí está en libras. Y ahora de nuevo mandamos activar el comando. Y aquí nos aparece 0.58 y ahora nos aparece como libras. Ok, entonces de esta manera ya estamos escribiendo y recibiendo la información de nuestro indicador. Entonces esta es la manera en la que nos podemos comunicar a través de Ethernet TCP con nuestro indicador de peso, en este caso el ZM201. Este manual también se los voy a compartir junto con las rutinas para que ustedes pues le echen una revisada y en caso de que necesiten algo más pues ustedes lo vayan agregando a su proyecto. Ok, aquí la verdad sí viene muy completo. Estos son los dos ¿cómo se llama? Jumpers que deberían de poner. Aquí están deshabilitados. Aquí nos dice cuando la celda de carga es de 4 hilos deben de estar habilitados, entonces deben de estar estos dos unidos. Cuando es de 6 hilos pues lo deshabilitas y una manera es simplemente no conectando, no uniendo estos dos pines. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esto les sea de ayuda. Muy bien, muchas gracias y que estén muy bien.